Más tarde esa noche, después de cenar juntas en la piscina y tomar un largo baño, Sam baja las escaleras para cerrar la casa. Su corazón se siente tan lleno. En los pocos minutos que tiene sola para cerrar, se toma el tiempo para considerar si realmente no está enojada con Kiro o con Mon. Ella no encuentra ninguna ira en ella. Tal vez le tome tiempo procesar los últimos meses de su vida o los últimos 30 años de su vida, y tal vez entonces pueda comenzar a desempacar todo lo que siente por la abuela, Kir, Nun y Son, sobre sus padres. Sin embargo, para lo que no necesita tiempo es para sentirse segura de que no alberga ningún resentimiento hacia Mon. Mon es joven y tiene un gran corazón, y que si está equivocada. Sam no es joven, su corazón tiene un tamaño aceptable y se ha equivocado muchas veces desde que ella y Mon se conocieron. Mon siempre fue amable con Sam, incluso cuando no se lo merecía. Sam no necesita profundizar para encontrar el perdón y la aceptación de Mon, es algo natural. La cuestión es que cada vez que Sam decepcionó a Mon, fue una experiencia de aprendizaje para ellas, y cada error que Sam cometió, se esforzó mucho por no volver a cometerlo. En la mayoría de los casos funciona. Ambas tienen mucho por crecer, pero lo harán juntas. Cuando Sam entra en la habitación, Mon sale del baño con un conjunto de pijama de seda rosa de 2 piezas, luciendo linda y sexy al mismo tiempo. Ella le da a Sam una sonrisa tímida antes de jugar con uno de los botones de la parte superior y antes de alisarse el cabello hacia atrás y lejos de su cara. Sam la alcanza y toma una de las manos de Mon, llevándola a su boca para presionar 2 besos en el dorso de la mano. Mon mantiene un contacto visual constante, mientras Sam coloca la mano de Mon sobre su hombro desnudo y envuelve un brazo alrededor de la parte inferior de la espalda de Mon, juntando sus cuerpos. «Te ves hermosa en esto», murmura Sam, antes de agarrar la barbilla de Mon entre sus 2 dedos y acercarla para darle un beso breve. Mon persigue sus labios cuando Sam se aleja, ganándose una sonrisa arrogante de Sam. Las mejillas de Mon se sonrojan de inmediato. Sanka se queja suavemente antes de inclinarse para darle otro beso, uno que Sam no niega. La mano libre de Mon se desliza hacia arriba por la espalda de Sam hasta que la entierra en el cabello de Sam, tirando de él con suavidad y provocando que a Sam se le caiga el estómago, seguido por un suave jadeo exhalado contra los labios de Mon. Mon sonríe en el beso después de eso, tirando experimentalmente del cabello de Sam, aparentemente catalogando todas y cada una de las respuestas que saca de ella, ya sea un jadeo suave, un escalofrío, un gemido ahogado o un mordisco en sus propios labios. A Sam no le importa. Ahora tienen tiempo, pueden explorar y descubrir el cuerpo de la otra de las maneras más magníficas. Cuando Mon pasa la lengua por la comisura de los labios de Sam, Sam se aleja lentamente, con ambas manos en las caderas de Mon descansando sobre su blusa. Mon mantiene los ojos cerrados por un momento, lamiéndose los labios antes de abrir los ojos y mirar a Sam. Sam desliza sus manos por el cuerpo de Mon hasta que se detiene en el botón superior de su blusa rosa. A Mon se le entrecorta la respiración cuando mira los dedos de Sam y luego la mira a los ojos de nuevo. ¿Puedo quitarte esto?, Sam pregunta mientras busca en los ojos de Mon cualquier vacilación o señal de que su pedido no está bien. Mon coloca ambas manos sobre los antebrazos de Sam y asiente con la cabeza. «Usa tus palabras, por favor, Naka», pide Sam, y Mon exhala suavemente. Sus dedos presionan los antebrazos de Sam. «Sí, por favor, Sanka», expresa su acuerdo, y Sam la recompensa con un pequeño beso en los labios. Sam lentamente comienza a desabrochar el pijama de seda de Mon. Sus ojos saltan entre sus dedos y la cara de Mon. La cabeza de Mon está inclinada hacia abajo. Sus ojos también siguen los dedos de Sam.
el labio inferior atrapado entre sus dientes. San abre 3 botones antes de que la urgencia de ser la que muerda el labio inferior de Mon se apodere de ella. Pasa el pulgar por la barbilla de Mon y luego tira suavemente para que libere su labio inferior. Mon obedece fácilmente y San, satisfecha, le muerde el labio inferior antes de chupárselo con su propia boca. Mon inclina la cabeza hacia un lado, permitiendo que San juegue con sus labios como desee, y debido a que San es un poco sobresaliente, ella trata de besar a Mon y continúa desabotonando su blusa al mismo tiempo. Mon se ríe contra sus labios cuando San resopla, sin poder concentrarse en las dos cosas a la vez. No importa, piensa San, más tarde pueden practicar besar y desvestirse hasta que ella lo haga mejor. Besa a Mon solo para callarla, le envía un pequeño guiño y se enfoca de nuevo en el desabotonado que comenzó antes de distraerse con los labios de Mon. Cuanto más se desabrocha, más piel descubre. La piel de Mon es clara, huele bien y no lleva sostén. Ella es adorable. San termina de desabotonar la blusa, pero la deja abierta por un momento, mientras observa la belleza de Mon parcialmente descubierta. Sus pezones están ocultos debajo de la tela rosa, mientras que las protuberancias de sus senos son parcialmente visibles. Sam pasa un dedo por el cuerpo de Mon, comenzando entre las clavículas, bajando entre los senos, sobre el ombligo, y se detiene en la cinturilla de sus pantalones cortos. Sam deja que su dedo recorra este curso unas cuantas veces más y observa fascinada cómo se le pone la piel de gallina Mon. Sam se detiene entre los senos y mira hacia arriba para encontrarse con sus ojos. ¡Qué cosa tan gloriosa! Párpados pesados, pupilas dilatadas y positivamente hambrientas. Luego, Sam procede a deslizar un dedo contra la blusa sobre uno de los pezones y ella observa embelesada cómo se endurece bajo su atención. Levanta la otra mano hacia el otro seno y hace lo mismo, rascando lentamente la tela de la camisa y disfrutando de la forma en que reacciona el cuerpo de Mon. Las manos de Mon encuentran agarre en el cabello de Sam cuando Sam comienza a besar el cuello de Mon mientras ella mueve lentamente sus dedos. La respiración de Mon se vuelve cada vez más dificultosa y el hambre de Sam por ella se dispara. Sam aplana sus manos, la desliza debajo de la blusa abierta y le quita la camisa de los hombros. Mon ayuda quitándose la blusa, tirándola al suelo, antes de que sus manos regresen al lugar que les corresponde en el cuerpo de Sam, uno en su cabello y el otro agarrando su hombro. Sam se aparta para mirar a Mon y siente que se le hace agua a la boca. Quiere su boca sobre Mon, y esto es algo que aún no han hecho, pero Sam se muere por hacerlo ahora. Sam le ofrece una mano a Mon y la lleva a la cama, la acuesta y se acuesta a un lado. Se apoya en su codo y se inclina para besar a Mon, suavemente, su mano ya descansando sobre su vientre. Mon le devuelve el beso y lo profundiza cuando Sam levanta la mano para acunar uno de los senos de Mon, rozando con el dedo el pezón endurecido. Sam alterna entre los senos, manteniéndose súper concentrada en la forma en que Mon respira con dificultad, en cómo tiembla bajo sus dedos, en cómo se arquea ligeramente hacia los dedos de Sam, que la buscan. Sam comienza a besar el cuello de Mon, prestando especial atención a sus clavículas, antes de moverse hacia la cama y el cuerpo de Mon, besando la parte superior de su pecho. Luego se detiene para buscar los ojos de Mon. Mon aparta unos mechones de cabello de la cara de Sam y la mira a los ojos. «Quiero mi boca sobre ti», dice Sam, y las cejas de Mon saltan cuando sus ojos se abren. «¿Está bien?». Sam comprueba y Mon deja escapar un suspiro tembloroso. «¿Dónde?», pregunta, y Sam lame sus labios. Sus ojos se posan en los pechos de Mon antes de volver a encontrar su mirada. «Usa tus palabras, Kun-san», bromea Mon ligeramente y Sam resopla. «Puedo hacerlo mejor que eso».
puedo mostrarte. San negocia y Mon tararea ese acuerdo. San rodea el pecho de Mon con la punta de su dedo, antes de tomar su seno con la mano y pasar el pulgar por el pezón. Ella mira a Mon, y cuando Mon asiente con la cabeza, San baja la cabeza y envuelve sus labios, sin romper el contacto visual con Mon en todo el tiempo. Los labios de Mon se separan y sus dedos se clavan en el hombro de San. San lo toma como una buena señal para que ella continúe, y así lo hace. Cierra los ojos y se concentra en lo bien que sabe la piel de Mon, lo suave que es debajo de sus labios, lo bien que sus labios envuelven el pezón de Mon. Ella gira su lengua alrededor antes de chuparlo experimentalmente, y la reacción de Mon es inmediata. Ella jadea y se arquea en la boca de San. Todo el asunto está alucinando a San. Ella se mueve para cambiar entre los senos, y no se pierde que Mon comienza a impacientarse bajo su atención, ya sean los suaves jadeos, el arqueamiento o el retorcerse. Pero San cree que Mon está lista para hacer avanzar las cosas, y a San no le gustaría nada más. San se mueve para tener una mano en la base de la garganta de Mon, sus labios en su pecho, y su otra mano se desliza por su cuerpo y debajo de sus pantalones cortos, deslizándose a través de los suaves, cortos y húmedos rizos entre las piernas de Mon. Cuando San comienza a frotar con 2 dedos, al mismo tiempo ejerce una ligera presión sobre la garganta de Mon. Mon coloca su mano libre sobre la de San sobre su garganta, animando a San a que no se mueva, mientras su otra mano va a la parte posterior de la cabeza de San, agarrando su cabello. Cuando los muslos de Mon comienzan a temblar alrededor de su mano, San sabe que está cerca. Kun San, la voz dulce de Mon rompe su concentración por un momento. Su pecho se desliza entre los labios de San mientras mira a Mon. San desliza un dedo a través de la humedad de Mon y se sumerge brevemente dentro de ella. Mon se arquea hacia ella con el contacto. Su pezón húmedo presiona contra la barbilla de San. «Qué bien, Tirak», murmura San, y saca un suspiro tembloroso de Mon. San vuelve a llevarse el seno a la boca. Lo muerde con delicadeza antes de chuparlo mientras ejerce presión contra la garganta de Mon y mueve la mano entre sus piernas un poco más fuerte. Sanka, Sanka, Mon canta y se interrumpe con un gemido ahogado mientras se arquea en la boca de San y se estremece alrededor de su mano. San probablemente nunca se cansará de hacer venir a Mon, dándole placer a Mon. San no se da por vencida, tratando de sacar un segundo orgasmo, pero Mon se aleja de ella, apartando suavemente su cabeza y empujando su hombro. «No más, por favor». Y San se rinde inmediatamente, apoyándose en su codo para mirar a Mon, que mira el techo un poco aturdida, con los brazos extendidos a los lados de su cuerpo mientras recupera el aliento. Cuando hace contacto visual con San, le agarra la cara con ambas manos y tira de ella para besarla. San se derrumba en la cama. Una de sus manos se envuelve alrededor de la muñeca de Mon y la otra descansa a un lado de su cabeza. Mon lame la boca de San, deslizando sus lenguas juntas y respirando profundamente en el beso, abriendo la boca de San una y otra vez. San está tan distraída por el beso que casi no ve a Mon deslizando una pierna entre las suyas, y en un abrir y cerrar de ojos, Mon las voltea y está medio sentada a horcajadas sobre San, cuando la espalda de San golpea el colchón. «Mon», exclama San sorprendida por el rápido cambio de posiciones. «Mi turno», murmura antes de chupar los labios inferiores de San en su boca, y San lo permite. Mon desliza una mano por el cuerpo de San y levanta el dobladillo de su camisón. Pasa sus dedos juguetonamente por el interior del muslo, sus uñas romas rascando su piel sensible. San gime en su beso cuando Mon la frota sobre su ropa interior y se mueve un poco antes de mover sus caderas con los movimientos de Mon. «Estás tan mojada, Sanka»,
se maravilla Mon cuando separa sus labios para mirar a los ojos de San. ¿Es por mí? Mon pregunta inocentemente y San se sonroja, apartando la mirada de Mon afectada. Mi Kun-san, mi hermosa Kun-san, dice Mon en voz baja, y San vuelve a mirar a Mon mientras desliza sus largos dedos en la ropa de San. ¿Eres mía? Mon pregunta y San tararea inmediatamente. Su mandíbula se afloja con el placer que comienza con los dedos de Mon entre sus piernas y recorre todo su cuerpo. Dime, por favor, pide Mon. ¿Eres mía? Pregunta de nuevo, y San gime cuando Mon desliza un dedo dentro de ella. ¿A quién perteneces, Sanka? Mon vuelve a preguntar mientras comienza a tocarla con un poco más de propósito. San jadea y Mon se muerde el labio inferior. Sus ojos brillan. Me perteneces y a nadie. Enfatiza esto con un empujón particularmente profundo. Te entiende como yo. Y Mon está siendo posesiva. San gustosamente jugará con esto para ella, haciéndole saber a Mon que San le pertenece por completo. Nunca solo tú, Mon, dice San antes de inclinar la barbilla, pidiendo un beso sin palabras. Mon accede sin dudarlo, presionando sus labios y moviéndose para sentarse a horcajadas sobre el muslo de San. San se aferra con todas sus fuerzas, sus brazos rodean los ágiles hombros de Mon, mientras ella la toma, presionando contra el dorso de la mano que tiene la ropa interior de San con su muslo. Soy tuyo, soy solo tuyo. San respira contra los labios de Mon, y Mon gruñe antes de morderse el labio inferior y profundizar el beso. Esta vez cuando San se corre, ella gime más fuerte que nunca. El orgasmo la toma por sorpresa. Al principio sintió que se acumulaba lentamente, pero luego con una velocidad vertiginosa, toma a San por sorpresa y finalmente se corre. Mon se traga cada jadeo y gemido que se le escapa a San, sus dedos capaces y su boca hambrienta. Sí, San le pertenece en todos los sentidos y formas. San nunca perteneció a nadie más de esta manera, ni su cuerpo ni su corazón. Más tarde yacen juntas con las extremidades sueltas y profundamente satisfechas. La cabeza de Mon está metida en su cuello y se aferra a San como si fuera a desaparecer en su sueño. San no planea ir a ningún lado. Sin embargo, lo que planea hacer no le puede hacer sola. Ahora necesita la opinión de sus amigas entrometidas. Abre el chat grupal de Line con sus amigas, el que no tiene con Moon y Yuki, y programa una reunión ultra secreta para el día siguiente en el restaurante japonés que ha sido tan monumental en la relación de Mon y San. Ella envía el mensaje advirtiéndoles que no le digan nada a Mon y apaga su teléfono. Ella sabe con quién está trabajando. Harán explotar el chat grupal y la llamarán sin parar hasta que reciban sus respuestas. Tendrán que esperar. ¿Estás segura de que no puedo ir contigo? Mon pregunta por tercera vez esa mañana. Están estacionadas fuera de la casa de sus padres y San se siente tentada de ceder, pero hay una buena razón para mantener a Mon separada de sus planes. Estoy absolutamente segura, Tira. Voy a la oficina para resolver algunas cosas que no pueden esperar y que no se pueden hacer desde casa. Creo que deberíamos esperar antes de llevarte de regreso a la oficina, explica San, y Mon hace un puchero, pero asiente con la cabeza. Lo resolveremos más temprano que tarde, estoy segura. Dile hola a mamá, papá y Singa de mi parte. Volveré en un par de horas, Tua, dice San, y Mon la abraza con fuerza antes de que tire para besarla. Lo haré. También me pondré al día con Yuki, si ya estoy aquí. Mon dice felizmente y San sonríe, luchando contra el temor que comienza a extenderse por su cuerpo al darse cuenta de que se separará de Mon por primera vez en días. Te amo, Chan Chan, dice Mon mientras se tapa la nariz y abre la puerta. Yo también te amo, Mon Mon. San le dice, y espera a que desaparezca en la casa antes de tomar su teléfono y abrir su línea de grupo con sus amigos, ignorando todos los mensajes allí.
Sam, 11 a.m. Nos vemos en 30 minutos. Jin, 11 a.m. Fusi, mi bebé estuvo despierto toda la noche. No pudo dormir por el suspenso. T, 11 a.m. No me gusta ocultarle cosas a Yuki. Kate, 11 a.m. Será mejor que sea bueno. Me estoy perdiendo una audición para esto. Todos sus amigos responden al mismo tiempo, lo que hace que Sam ponga los ojos en blanco y reprima una sonrisa. Sam no tiene la oportunidad de responder, porque un golpe en la ventana de la señora Van Pen la asusta hasta la muerte. Al otro lado de la ventana está Nob, luciendo aún menos divertido de lo que se siente Sam. Bien. Sus amigos tendrán que esperar al parecer. Sam presiona su lengua contra el interior de su mejilla, respira hondo y abre la puerta para enfrentar la música. Nob está de pie en la acera frente a la casa de Aon y la profesora Pooh, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Sam sale y se quita las gafas de sol, colocándolas en el escote de su camisa. Mon me dijo que volviste, dice Nob brevemente, y Sam tararea y levanta una ceja hacia él. Otra vez. Sam respira hondo y se recuerda a sí misma que este chico es importante para Mon. Es alguien que ha estado allí para ella cuando Sam no lo estaba, y por lo que Mon le dice realmente quiere lo mejor para Mon. Ella no puede culparlo por no creer que ella no cumpla con los requisitos. Nob está abajo en la lista de personas que le gustan, pero sabe que necesita ser amable con él, por Mon. Cuando Sam no responde, Nob resopla y continúa. ¿Por cuánto tiempo esta vez? Solo házmelo saber para que pueda tomarme un tiempo libre del trabajo y ayudar a Mon. Sam pone los ojos en blanco mientras se apoya contra su auto, con los pies cruzados frente a ella. No voy a ir a ninguna parte sin ella otra vez, ¿no? Ella dice rotundamente y Nob resopla. Sí, claro, como si pudiera confiar en ti. Sam rechina los dientes, pero lucha por mantener la calma. ¿Sabes que respondí por ti cuando tu abuela habló mal con Mon? La hizo sentir que no era lo suficientemente buena para la noble Kun-san. Él pregunta y Sam solo lo mira fijamente, cayendo de espaldas, sin permitir que ninguna emoción juegue en su rostro. Le dije que no era tu culpa, que tu abuela era una mala persona, que la amabas y que te preocupaste por ella. Nob levanta las manos en el aire y comienza a caminar frente a Sam, quien lo sigue con la mirada en silencio, mientras él despotrica. ¿Y qué haces un momento después? Desapareces de ella. Después de rogarle que se quede, desapareces durante semanas y semanas, hasta que tus amigos no arrastran físicamente a Mon para que viniera a verte. No tuviste la decencia de decirle nada. Nob resopla y se planta frente a Sam. Dolorosamente correcto. Él es 100% correcto, y ella no puede discutir con él. Fue un desastre durante un tiempo, y ahora, después de que finalmente decidió hacer algo por sí misma, ¿regresas? ¿Para qué? Él pregunta, y antes de que Sam pueda responder, continúa. Ella quería irse del país, porque la lastimaste mucho. Estaba lista para dejar atrás a toda su familia y amigos, porque tenía el corazón roto. ¿Entiendes la cantidad de dolor que le causaste? No. Sam suspira y trata de interponerse, pero da un paso más cerca de ella, señalando con el dedo su rostro. No, la hiciste tan feliz, te idolatraba, te amaba, y sigues arrancándole el corazón. ¿Por qué estás de vuelta otra vez? ¿Y por cuánto tiempo? Sam se endereza y camina hacia Nob, su dedo pinchando la parte superior de su pecho. No me asustas, no me importa cuánto dinero tengas. No dejaré que vuelvas a lastimar a mi amiga. ¿Escuchaste lo que te digo? Nob pregunta y Sam lo mira por un minuto antes de bajar la mano y dar otro paso hacia su espacio personal. Un destello de miedo aparece en su rostro cuando se tambalea hacia atrás por un momento, pero se endereza e hincha su pecho. ¿Ya terminaste? Sam pregunta, y Nob la considera por un momento. Abre la boca, pero luego la cierra de golpe. No me gustas, Sam dice y Nob se burla.
cruzando los brazos sobre el pecho de nuevo. Y no aprecio la forma en que me hablas. Continúa y Nob le sonríe. Pero no puedo discutir contigo. Tienes razón. ¿Eh? Nob pregunta tontamente y Sam pone los ojos en blanco. Y debería estar agradeciéndose por ser tan buen amigo de Mon. Continúa y Nob le resopla. No lo hice para que lo apreciaras. Soy su amigo. Eso es lo que hacen los amigos. Él insiste y Sam tiene que luchar por no sonreír. A veces se olvida de lo joven que es Mon y tener esta conversación con Nob es un recordatorio. Lo sé y por eso te lo agradezco. Confía en mí, Nob. He conocido una buena cantidad de dolor en mi tiempo lejos de Mon y confía en mí cuando te digo que tengo pocas razones para vivir cuando no estoy con ella. Nob la mira con cansancio pero no dice nada. Tengo que probarle a Mon y a todas las personas en su vida, pero solo el tiempo demostrará que estoy aquí para quedarme. Sam dice mientras busca sus ojos. Dame tu teléfono. Ella ordena y Nob resopla. No. Nob, dame tu teléfono. Insiste Sam y Nob pone los ojos en blanco antes de darle su teléfono. Abre la aplicación Line e inserta su ID de línea antes de devolvérselo. Toma, ahora tienes mi ID de línea y puedes contactarme tú mismo si ves algún problema. ¿De acuerdo, K? ¿Por qué estás haciendo esto? Nob pregunta. Sus ojos saltan entre la pantalla de su teléfono y Sam. Porque amo a Mon y tú amas a Mon. Y aunque no nos caemos bien, ambos queremos lo mejor para Mon. Sam dice brevemente y Nob asiente lentamente, mirándola con sospecha. ¿Terminamos ahora con Nob? Sam pregunta y Nob aparta la mirada de Sam mientras deja que una pequeña sonrisa aparezca en su rostro. Qué movimiento de novato. Uno que Sam nunca haría. Como mujer de negocio sabe mejor que dejar caer su rostro muerto, sabe mejor que mostrar cualquier emoción. Todavía no confío en ti, pero sí, supongo que hemos terminado, dice de mala gana. Tararea Sam antes de colocarse las gafas sobre los ojos. Tararea Sam antes de colocarse las gafas sobre los ojos. Entonces me disculparé, dice mientras se da la vuelta para entrar en su auto. Nos vemos, ¿no? Ella dice mientras cierra la puerta de su auto y lo ve mirarla con el ceño fruncido. Hombres. Conduce a la vuelta de la esquina antes de detener su automóvil, tomar su teléfono y enviar al grupo online el mensaje que quería enviar antes de que Nob le interrumpiera de manera tan grosera. Sam, 11:11 AM. Tenemos una propuesta para planificar.